notas, pero he puesto en los que considero yo que hay que hacer un recalcamiento de lo más importante, ¿no? Entonces Adán, siendo el primero en el perec anterior o en los perequim anteriores en padecer, es un ejemplo de las consecuencias del pecado. Sin embargo, ni él mismo comprende bien lo que le está sucediendo, ya que la agonía previa a la muerte es algo totalmente nuevo para la humanidad en ese instante. Esto nos recuerda que a pesar de toda su jogma, Yahshua padeció una angustia similar, ya que él tampoco había jamás probado la muerte. Seguramente Adán habrá sido el primero en decir: si fuere posible, pasa de mí este sufrimiento, o algo similar. Entonces vamos al perec 7. Y en el perec 7, pues dice: y Adán le dijo: cuando Elohim nos hizo a mí y tu madre, él nos dio el poder de comer de todo árbol que está en el paraíso, pero había un árbol del cual no deberíamos comer, porque si comíamos de él moriríamos. Mas un día los malajim que nos cuidaban en el huerto tuvieron que subir al Shamaim para adorar y hacer culto al Adón. Como era costumbre ese día, yo estaba lejos de ella, y el enemigo, al saber esto, se acercó y le dio a comer aquel fruto prohibido. Luego ella me lo dio a comer a mí. Entonces, aquí este día en que los malajim rinden pleitesía a Elohim, es obvio que se refiere al Shabbat. También existe una de las más profundas enseñanzas, algunos dirán es el domingo. También existe una de las más profundas enseñanzas en este párrafo respecto a la representación del árbol de la vida, como el séptimo, y el árbol del conocimiento del bien y el mal, como el no guardarlo, cuya simbología es comérselo. Otra profundidad simbólica que encontramos es que Java representa el reposo de Adán, y su lejanía de ella nos da a entender que ambos no estaban en el lugar donde debían estar. Es decir, para Hashatán los encontró en el lugar adecuado, en el momento correcto a ellos, y a la serpiente, no obstante, para ellos era el momento incorrecto y el lugar equivocado. Entonces pongamos mucha atención. Hermano, los peores días para caer en pecados graves son los finales de los sexos y durante todo el séptimo. Esto se debe a lo mismo. Los malachim guardan Shabbat porque aman los mitzvot de lava, y los sheidim, que son los demonios, que la uno reprenda, trabajan como delincuentes sin que la policía, entre comillas, los pueda tener, porque están haciendo cosas más importantes que proteger a ciudadanos desobedientes. Al que está obedeciendo, los malajim están ahí guardando Shabbat, pero los que andan en la calle haciendo todo tipo de tonterías, ya sabemos. Por eso es que el enemigo se empeña precisamente en que el sexto día y el séptimo sean de pachanga, ¿no? Espero que los que me estén escuchando no sean tan pachangueros, y si lo son, arrepiéntanse. Adicionalmente, se debe considerar de manera seria el hecho, ven cómo estoy de serio, de manera seria el hecho de que los esposos deben estar juntos y no cada quien por su lado. Y si hay hijos, lo óptimo es que aquellos también reposen juntos y en armonía. Entonces tenemos que estar en armonía, guardando el Shabbat, mientras los hijos también pues lo permiten, porque luego llega un momento en que se rebelan y pues aprenden, ¿no? Pero uno tiene que ponerle siempre el consejo, ¿no? En el perec 8 dice: y Elohim se airó contra nosotros y entró en el paraíso y me llamó con una terrible voz y me dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mi presencia? ¿Crees que te puedes ocultar de quien te formó? Y añadió diciendo: puesto que has abandonado mi pacto, he traído sobre tu cuerpo 72 males. Primero, los problemas cerebrovasculares que dan dolor de ojos. El segundo, un defecto en la audición. A su vez, todos los problemas cerebrovasculares serán sobre ti, afligiendo todo tu cuerpo. Entonces, podemos observar en este perec anterior y comprender, ¿no?, la importancia de cuidar nuestros ojos y oídos del pecado, ya que son entradas, entre comillas, al templo, que por ahí entró, ¿no?, el pecado para Java. Le enseñaron el fruto y después abrió sus oídos también. Nuestro cuerpo es el templo, ¿no? De lo contrario podríamos quedarnos ciegos mirando lujuriosamente y sin escuchar la voz del Ruach HaKodesh, advirtiéndonos de peligros en contra de nosotros mismos y de aquellos que amamos, ya que algunos daños son irreversibles. Entonces es muy importante, Ajim Hayot, que entendamos, hermanos y hermanas, que
Si no cuidamos nuestros sentidos, podemos entrar en una especie de pensamiento lujurioso, ¿no? Ahora, un pensamiento lujurioso no necesariamente tiene que ver solo con la pornografía y el ver personas que están pues vestidas decente o indecentemente, ¿no? Entonces, yo les digo, Ajim Hayot, la ropa, pongan mucha atención, por favor, la ropa, las pieles se hicieron para vestir, para tapar la vergüenza, no para destaparla. Hay ahora muchas ropas que pues destapan a las mujeres y a los hombres también, y son más caras que aquellas que tapan. Entonces, porque a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces, cuando alguien se destapa, pues siempre habrán unos ojos que quieran ver, y cuando alguien quiere ver, pues siempre habrá alguien que se destapa. Entonces, no seamos nosotros los causantes de que los ojos de otros pequen, y también hay que cuidar nuestra boca para que los oídos de otros tampoco pequen, porque algunos daños, repito, son irreversibles. Por ejemplo, hijos que pues por una aventura aparecen por ahí, o simplemente nos cae una maldición por no saberlo, y etcétera, ¿no? Entonces, otro aspecto altamente importante a considerar son las preguntas que le hizo Elohim a Adán. En este caso, Adán prefirió esconder su pecado antes que confesarlo, y el Abba se da cuenta de su falta de teshuvá o arrepentimiento y le recuerda el pacto que ha roto y de sus consecuencias. Es decir, Adán posteriormente se arrepintió, pero en el momento lo que trató es de ocultar, y se puso pues de una manera perdida, ¿no? De que no sabía qué hacer. Y eso es lo que hace el pecado. Cuando nosotros encaramos a nuestros hijos y les decimos la verdad, o lo que nosotros consideramos, comienzan a gritar o comienzan a enfadarse, lo cual es incorrecto de parte de los hijos, porque aunque no sea totalmente correcto o totalmente cierto lo que se les está diciendo, pero se les está de alguna manera anticipando lo que puede pasar. En el Perek 9 dice, luego de hablar con sus hijos, otra cosa con respecto al vestuario. Voy a aprovechar para responder una pregunta. Alguien me dijo, ¿se tiene que usar la kipá y para qué sirve? Ya lo hemos visto en muchas enseñanzas que la kipá o la palabra kipá, pues hay varias, ¿no? O sea, una de ellas, uno de los significados que tiene es palmera, y otro es, también viene de la kaf, de la palma de la mano, que es como por decir algo que cuando uno tiene la kipá, yo les digo, pruébenlo, no, si no quieren no la usen, pero pruébenlo. Pónganse la kipá, por decirles algo, 2 veces a la semana. Por ejemplo, el sábado y el jueves, por ejemplo. Pónganse las 2 veces a la semana, o póngansela pues en las tardes cuando lleguen a su casa, y póngansela y sentirán pues obviamente algo en su cabeza. Cuando se la quiten después de un día, o después de 2, o después de varias semanas, van a sentir como que todavía la tienen. Ese es un recordatorio de que la mano de Yahweh está sobre nosotros. 1. 2. Si la usan por meses, después van a sentir la necesidad, pero sobre todo lo más importante es que nos recuerda que la mano de Yahweh está sobre nosotros. Ahora me dicen, ¿y el talit hay que usarlo, o el manto? Entonces yo les digo, fíjate, tú te pones la kipá y sientes la cobertura de la mano. ¿Qué sientes con el talit? Pues sientes un abrazo completo, ¿no? Entonces es una simbología, tampoco digo que lo usen. Pueden usarlo incluso en algunos servicios y en otros no. Eso es, cada uno decide lo que dicen los mitzvot. Y también quiero hacer una aclaración respecto a las rigurosidades, ¿no? Que se ponen muy rigoristas algunos, ¿no? Entonces quieren usar talit, kipá, y comprada en Israel, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero los zapatos que andan son italianos o son estadounidenses, de marcas reconocidas, de incluso algunos de dioses, ¿no? Entonces andan pantalones pues que el algodón ha sido perdonen que haga tanto detalle, pero la ropa debería de ser kosher, pero muchos no tenemos acceso a eso todavía, o no tenemos acceso, entonces no pertenecemos muchas veces a esas comunidades. Entonces a veces el pantalón que tú usas fue hecho en África a costa de mucha esclavitud, y otros fueron hechos en China a costa
de mucha idolatría y de mucha esclavitud también. Pero tú te lo pones porque tú no lo sabes. A veces incluso en tu propio país hay esclavitud y idolatría para la ropa, aunque no sea una marca reconocida. Entonces luego queremos que la gente se vista solo de una manera o de otra, pero si nosotros nos ponemos tan rigoristas tendríamos que andar con túnica y con sandalias como andaba Yeshua, por ejemplo, ¿no? Entonces dicen, no, pero es que ahora estamos en otra época. Exactamente, ahora estamos en otra época y es difícil, por ejemplo, decirle a una mujer que no se ponga pantalón cuando vive en una zona donde hace frío, por ejemplo, o que no se ponga pantalón cuando vive en una zona que un hombre mira a una mujer con faldas y bueno, o sea, no es hasta peligroso incluso, ¿no? Y viceversa, que algún hombre pues se vista formalmente, pero algunos en la iglesia lo vemos, o sea, en las congregaciones, en las quejilás, vemos que los hombres no andan vestidos formalmente. Ahora, obviamente sí hay algunas congregaciones que ponen aparte a los que se visten honestamente y a otros que no, y a mí eso pues me parece muy bien, no estoy en acuerdo ni en desacuerdo, pero lo que les digo es que el rigor de la ropa es complicado, es muy complicado. Entonces hay que hablar en general y cada uno hace ya suyo lo más específico. Hay gente que tira la ropa de marca cuando se convierte y ya no la usa. Hay otros que compran ropa de marca porque dicen que el Abba los ha bendecido, y hay otros que se visten más honestamente, y hay otros que simplemente pues se visten igual. Entonces es un poco complicado, así que por eso es que yo ahora lo estoy tocando, pero no me gusta mucho hablar de ese tema, porque si yo pongo una determinada formalidad, siempre vamos a pecar, siempre por la ropa, como les digo, de donde proviene, a menos que tengan una algodonera en su casa, en su quejilá, y ahí tengan todo, o sea, produzcan todo desde la tierra, kosher, etcétera, 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 no tenga fertilizantes, lo que usan para todo lo que se produce, etcétera. Los zapatos que sean de vacas kosher, que sean de animales, de ovejas kosher, los abrigos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es complicado, incluso hay cinturones que posiblemente cada uno de nosotros use y sean de cerdo, de piel de cerdo, pero como nosotros no nos dedicamos a investigar y no lo analizamos, los zapatos que llevan combinaciones de cueros, y entonces por eso les digo, dicen, bueno, pero si es ignorancia, sí, o sea, por eso les digo que la ignorancia no quita el pecado, pero es difícil hablar del tema de lo que es la vestimenta, pero algo que sí es importante y es básico y claro es, la vestimenta es para taparse. Luego de hablar, en el 9, luego de hablar con sus hijos, Adán se aflige grandemente y dice, ¿qué debo hacer? Estoy en gran angustia. Y Java llorando dice, mi señor Adán, levántate y dame la mitad de tus dolores. Lo soportaré, ya que es por mi culpa que esto te haya sucedido, y es por mi culpa que tengas tanto dolor y aflicción. Adán, al escucharla, le dice, alístate y ve con mi hijo Shet cerca del paraíso, échense sobre sus cabezas, lloren y hagan tefilot a Elohim para que tenga rajem de mí y envíe su malaj al paraíso y me traigan la flor del árbol de la salud. Entonces aquí también tenemos una referencia en Idgalut, en Apocalipsis, en Revelaciones 22:2 dice, en el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Entonces sabemos que los frutos provienen de las flores, ¿no? De las flores de los árboles. Y dice, y tráiganlo a mí para ungirme y así dejar mi angustia. La flor del árbol de la salud que tenemos actualmente es el nombre del Mashiach, ya que la causa de muchas enfermedades son aferraciones moleculares de Shedim, y que sin embargo temen a la autoridad total del sacrificio en la Tauf. Cuando se lo recordamos, muchas veces se van rápidamente de nuestro cuerpo, los Shedim estoy hablando, que la ONU reprende, y sin embargo otras veces tardan un poco más, pero al final siempre se irán. Ya cuando uno les está recordando el nombre y el sacrificio del Mashiach. En el Perek 10 dice, entonces Shet y Java fueron hacia el paraíso, y Java vio que a su hijo lo atacaba una bestia salvaje, y llorando dijo, oh, pobre de mí. Cuando en la resurrección todos los que llevan la maldición del pecado digan, Java no retuvo el mandamiento del Adón. Y Java le dijo a la bestia, tú, bestia malvada,
¿Cómo te atreves a luchar contra la imagen de Elohim? ¿Cómo se abrió tu boca para clavar tus dientes? ¿Cómo no recordaste que estás sometida? Porque hace mucho tiempo te sometiste a la imagen de Elohim. Entonces la bestia gritó y dijo en el 11, no nos importa, Java, que te aflijas y que te llenes de gemidos, pues nuestra ira va contra ti. ¿No te acuerdas cómo tu boca se abrió para comer del árbol que Elohim te mandó no comer? Con esto nuestra naturaleza también ha sido transformada y eso ahora no puede soportar, y así empezó a reprocharle. Entonces, en estos periquim anteriores podemos observar la tipología de las consecuencias del pecado de la mujer, que es la Kehilá, y las bestias, que son las religiones con sus falsos profetas y doctrinas a las cuales ella se ha sometido, ¿no? Estas bestias, sin embargo, al final de los tiempos la perseguirán, o sea, las bestias religiosas, para matarla por los mismos motivos, en este caso los mitzvot, o los mandamientos, o los mandaciertos, ¿no? Sin embargo, esta vez ya no será por no cumplirlos, sino al contrario, por cumplir los mandamientos y guardar el testimonio del nombre de Yeshua. Perseguirán a la Kehilá, que es representada por Java, ¿no? Ahora, también esta bestia que hablaba podría ser, ¿cómo se llama? La misma serpiente, ¿no? O alguna de las otras bestias, pues también hablaba. Y pues tenían ahí conversaciones, ¿no? Hablaban por teléfono y todo con Java. En estos periquim anteriores, ya lo dije, en el peric 12 no tenían teléfono. Entonces Shet, a pesar de que ya existía la manzana mordida, entonces Shet le dijo a la bestia, cierra tu boca y guarda silencio y aléjate de la presencia de la imagen de Elohim hasta el día del din o del juicio. Luego la bestia le dice a Shet, he aquí yo estoy fuera de la imagen de Elohim, y se fue a su guarida. Al verse reprendida en nombre de la imagen de Elohim, la bestia reconoce su inferioridad ante tal autoridad y huye, y además reconoce en representación de Ruachim, que quieren habitar dentro del templo del hombre, que cuando se cumplen los mandaciertos de estos permanecen fuera. Esto también nos enseña una vez más que el Ruach de temor nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. Entonces, aquí tenemos un gráfico respecto a lo de las bestias, ¿no? Para que veamos cómo se relacionan con los días de Elohim. Hay un vídeo que les invito a que lo vean que se llama Los días de Elohim, pero eso no lo explico en esto que voy a explicar ahora no lo explico en ese vídeo, pero explico muchas otras cosas más. Entonces, en el día 1, si lo vemos como que un día es como 1000 años para el Abba, ¿no? Entonces tenemos que en el día 1, aquí he puesto a grosso modo las cosas, ¿no? Existe la creación de la luz y la separación de las tinieblas. Entonces, en el milenio 1 se pone a Adán en el paraíso de luz y luego se le separa por su pecado. Entonces se separa la luz de las tinieblas en el milenio 1. En el día 2 se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo y entre ellas se pone el firmamento. Entonces en el milenio 2 cae el diluvio y luego se separan las aguas de las aguas, o sea, las aguas de arriba y las aguas de abajo. Entonces lo mismo que pasó en el día 2, porque Yahweh pues siempre nos dice las cosas desde el principio, ¿no? Entonces, en el día 3 se crean las plantas de los árboles, y los árboles, la tierra seca y los mares. En el milenio 3 se levanta una planta de Sedká, que es el Melech David como árbol y su descendencia como bosque. Entonces, aquí también vemos, acordémonos que David pues es descendiente de Abraham, nuestro Abba, ¿no? Nuestro padre de la simiente. En el día 4 se crea el sol, la luna y las estrellas, la noche y el día. En el milenio 4 pues aparece el Shemesh, el sol de Sedká, de justicia como le llaman, y renace del costado del Mashiach la Kehilá y toda la constelación como descendencia. Lo mismo que pasó en el día 4, ¿no? O sea, en el día 5, esto gráfico pues le van una pausa ahí y lo miran mejor. En el día 5, creación de aves, peces y bestias, que acabamos de ver un perec que habla de la bestia, una bestia que quería pues dañar a Shet, que era la descendencia, ¿no? Entonces en el milenio 5 aparecen hombres como peces con un nuevo corazón o con un nuevo lev, amantes del Adabar, que habla del Mashiach, ¿ya? Los malajim descienden, los malajim son esto vemos aquí las aves, los peces somos nosotros, descienden con nuevas funciones y aparecen con gran poder bestias
imperiales, ya aquí están las bestias, que la dona reprenda, como Roma, el Islam, los otomanos, Europa, la Inquisición española, etcétera, ¿no? Entonces, y en el día 6, que tenemos aquí la creación de Adán a imagen y semejanza de Elohim. Y en el día 6 se culmina el cuerpo del Mashiach a su imagen y semejanza por medio de los mitzvot o mandaciertos, ¿no? O mandamientos de Elohim, la Torah. Entonces aquí tenemos los 6 días de la creación y bueno, nos falta uno que es el séptimo. Y el séptimo ya sabemos que es Shabbat, descanso. Entonces quería que lo vieran y aquí he puesto Shabbat Shalom. No hemos terminado, Así que ahí tenemos, y para ver eso también podemos ver aquí en Yeshayach, Isaías 46:10 dice: en el principio yo anuncio el fin, proclamo por adelantado cosas que no han sido hechas, y yo digo que mi plan permanecerá. Yo haré todo lo que me plazca.